¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase o el término círculo vicioso? ¿Alguna vez lo han escuchado? Y si no lo han escuchado, yo les traigo una definición. Círculo vicioso, en términos sencillos, es una situación o situaciones que se repiten constantemente o a través de ciclos, ya sean en acciones, patrones de pensamientos o comportamientos. Obviamente que este círculo tiene un fin malo para los que están dentro, porque todos los que están dentro van generando resultados perjudiciales y destructivos para ellos mismos. Y lo curioso de esto es que es muy difícil, aún imposible, podríamos decir, conociendo la Biblia, escapar de ese círculo vicioso, porque cada situación, cada consecuencia va alimentando la siguiente. O sea que una otra cosa te va llevando a una a la otra, empeorando así el problema original. Pero que lo hayan entendido, entonces círculo vicioso es algo que se repite una y otra vez y es difícil salir o imposible salir de ese círculo. Ahora, si entendemos esta frase, podría decir que el pueblo de Israel, al cual nosotros vamos a estar estudiando en este libro de Oseas, estaba en ese círculo vicioso. Por ejemplo, vamos a introducirnos, yo le dije que hoy va a ser introducción, van a aprender mucho de historia, van a aprender algunas cositas más. Nosotros el domingo pasado escuchábamos por la predicación del diácono Daniel, que él nos compartía de cómo el pueblo de Israel estaba frente a la tierra que Dios les había prometido. Y entonces Moisés está hablando con este pueblo que Dios había liberado de su esclavitud, de la esclavitud de Egipto. Moisés estaba hablando con este pueblo en el cual Dios había hecho un pacto en el Sinaí, dándole sus mandamientos, un pacto donde él prometía estar con ellos si ellos andaban en su palabra, si ellos cumplían y seguían la voz de su Dios. Moisés estaba hablando con este pueblo al que Dios le había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Y obviamente también nos contaba que Moisés no iba a cruzar del otro lado del Jordán, sino que él, en sus palabras de despedida para con este pueblo, él les hace un llamado, él les hace una advertencia, lo que nosotros veíamos el domingo pasado, un llamado a qué? Amar a Dios. O sea que aparte de un llamado es una advertencia. No dejen, cuando crucen el río, cuando crucen el Jordán, cuando entren a la tierra prometida, cuando ustedes vean que Dios cumplió todas sus palabras, todas sus promesas para con este pueblo, no dejen de amar a Dios. ¿Estamos bien? Es lo que escuchamos y es lo que sabemos. ¿Cuánto duró esas palabras? ¿Cuánto tiempo duró que este pueblo permaneció fiel, amando a su Dios? Hasta que Josué muriera y la generación que había visto las obras del Señor murieran, y después de esa generación, la siguiente generación, dice en Jueces capítulo 2, versículos 11 al 12, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Evidentemente, ya para esta generación, el recuerdo de los prodigios, de la mano dura, de las plagas en Egipto ya no era suficiente para amar a Dios. El recuerdo de que Dios les haya abierto el mar para que ellos crucen en seco y puedan llegar del otro lado y ser librados de los egipcios, ya no era suficiente para ser fiel a Dios. Evidentemente esos 40 años de disciplina en el desierto dejó de ser una advertencia leal para ellos sostenerse lejos del pecado.
evidentemente este pueblo se empezó a acostumbrar a donde ellos estaban, empezaron a mirar hacia otros lados y empezaron a cambiar su adoración hacia Dios por otros dioses. Y en esa época, no solamente es que adoraban a otros dioses, nosotros conocemos por la Escritura que dice que en ese tiempo cada quien, o sea, cada persona, cada uno, tanto hombre como mujer, hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Y obviamente eso despertó la ira de Dios, porque Él había prometido esto. Cuando ellos se apartaran de Dios, Dios iba a despertar su ira, iba a traer disciplina y castigo a ese pueblo. Y entonces, en consecuencia, Dios en ese periodo los entregaba en manos de sus enemigos para que ellos puedan reaccionar al acto que estaban haciendo en contra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él, cada vez que el pueblo era afligido por sus propios pecados, Él en su compasión despertó o llamó o levantó jueces que los liberaban de sus enemigos. Pero ¿cuánto duraba eso? Siempre que un juez se levantaba, es como que ellos volvían a ver a Dios, volvían a aferrarse a Dios, pero un juez moría, acto siguiente, el pueblo volvía a adorar a ídolos, volvía a adorar a otros dioses y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Eso es en la época de los jueces. Luego vino la época de los reyes. Nosotros conocemos el reinado de Saúl, de David, de Salomón. Y en el reinado de Roboán, hijo de Salomón, Israel se divide en dos. Esto es parte de la historia del pueblo de Israel. En ese reinado se divide en dos. Por un lado iba a estar el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y de Benjamín, y del otro lado iba a estar el reino del norte, conocido también, como vamos a estar viendo Oseas, como Israel o como Efraín. Y obviamente este reino del norte estaba compuesto por las otras 10 tribus. Ahora, si leemos la historia de estos reyes, ustedes lo pueden encontrar y lo pueden leer tranquilamente. Están en el primer y segundo libro de Crónicas, en el primero y segundo libro de Reyes. Y si leemos esos libros, nos vamos a encontrar con reyes que en su mayoría eran impíos, eran malvados, pecaban contra Dios y llevaban al pueblo a pecar contra Dios, llevándolos a adorar ídolos, llevándolos a adorar a otros dioses, provocando nuevamente así la ira de Dios. Como verán, este es ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque una vez y otra vez se repetían las mismas cosas. Había algo en ellos, evidentemente por su propia naturaleza, que se rebelaban contra Dios, se iban tras dioses, pero a la vez Dios los rescataba. Pero otra vez eso era el círculo vicioso en el cual este pueblo se encontraba. Una y otra vez este pueblo dejaba a Dios por otros dioses. Y así llegó la época de los profetas. Los profetas anunciaron el juicio contra estos dos reinos, y entre esos profetas que Dios levantó está Oseas. Está Oseas. Así que llegamos hasta acá. Todo ese círculo, todas esas transgresiones del pueblo hizo que Dios levantara profetas para llevarles advertencias, para proclamar juicios y castigo por el pecado de su pueblo. Ahora nos vamos a meter en Oseas, vamos a ver un poco la historia de él o lo que nos enseña la palabra, pero antes de empezar a introducirnos en este libro, quiero que nos hagamos una pregunta y grábense, anótense si quieren esta pregunta o después medítenlo en sus casas y ténganlo presente a lo largo de esta serie. O sea, siempre que nosotros lleguemos
a Oseas y me toque predicar Oseas, voy a estar haciendo esta pregunta. O cada uno de nosotros tenemos que hacernos esta pregunta a lo largo de esta serie. ¿Quién es Dios para mi vida y quién es Dios para esta iglesia? ¿Quién es Dios para mi vida? Y hago esta pregunta porque el Señor, mientras leía este libro, me hacía reflexionar. Porque hay algo curioso en toda la historia de Israel. Ese círculo vicioso, ese patrón que tenía este pueblo de alejarse de Dios, se repetía cada vez que el pueblo y sus gobernantes dejaban de ver y adorar a Dios que los había sacado de Egipto. Cuando el pueblo dejaba de creer que Dios era el único Dios vivo y verdadero, suficiente Salvador, protector y proveedor del pueblo, cuando perdían de vista eso, iban a buscar otros lugares, protección en otros reinos, provisión en otros lugares y fertilidad incluso en otros dioses. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? Si eso se hubiesen preguntado a este pueblo, seguramente el camino que ellos hubiesen trazado o hubiesen andado no hubiese sido el que ellos caminaron. Entonces, ¿quién es Dios para mi vida y para esta iglesia? Dicho eso, vamos a introducirnos en este libro. ¿Qué sabemos de Oseas? Oseas es el nombre del personaje principal y autor de este libro. El significado de su nombre es salvación o Jehová es salvación, significado que está estrechamente relacionado con el nombre de Josué y Jesús, que también hablan acerca de la salvación. Oseas es uno de los profetas menores. ¿Y por qué es uno de los profetas menores? Bueno, los teólogos han dividido la Biblia entre profetas menores y mayores, y Oseas es uno de esos profetas menores, pero no porque tenga menor importancia, sino solamente es porque por la cantidad de profecías escritas o proclamadas al pueblo en comparación, por ejemplo, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, conocido como profetas mayores, por la cantidad de profecías que ellos dieron al pueblo. Ahora, en cuanto a lo personal y lo familiar, este libro no nos dice casi nada, solamente sabemos que fue hijo de Beri, como dice ahí en el versículo 1, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri. Mucho más no se nos dice de su linaje. Posiblemente Oseas haya nacido en el reinado del norte, o sea, en el reino de Israel. Se piensa esto debido a la mayor parte de su profecía dirigida a este sector del reino, porque vamos a ver a lo largo de esto que también Oseas se dirige al reinado del sur, o sea, a Judá, pero lo hace en menor medida. Y también se piensa que él era parte del reinado del norte porque Oseas identifica al rey de Israel como nuestro rey. En el capítulo 7, versículo 5. Él habla de nuestro rey cuando habla del rey de Israel. Ahora, el ministerio, el tiempo en el cual Oseas predicó o profetizó a Israel fue muy extenso. Del año 755 al 710 más o menos se calcula antes de Cristo, o sea que aproximadamente unos 45 años. Y el relato del versículo 1 nos dice que él profetizó en los reinados de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá, o sea, cuando ellos reinaron en Judá y en los días del reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y otro dato más, que Oseas fue contemporáneo de Isaías, Miqueas, quienes profetizaron del otro lado, o sea, en Judá. Ahora,
¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento cuando Oseas empieza su ministerio profético? Oseas comenzó a profetizar en Israel en los últimos días del reinado de Jeroboam, mencionado en el versículo 1, pero este Jeroboam es Jeroboam II, porque antes hubo otro rey llamado de la misma manera. Este rey, Jeroboam II, gobernó 41 años y había logrado restaurar el territorio de Israel, recuperando áreas que ellos habían perdido en distintas guerras. Tuvo un éxito militar, era un momento de éxito, de prosperidad material y económica bajo su reinado. O sea que en ese tiempo del reinado de Jeroboam, Israel disfrutaba de una paz política. Pero del otro lado de la cara de la moneda, la Biblia nos describe que Jeroboam II fue un rey impío. ¿Por qué? Porque toleró la corrupción moral entre los gobernantes, entre los sacerdotes y el pueblo en general. Oseas va a denunciar principalmente que este rey siguió cometiendo los mismos pecados que el primer Jeroboam, la adoración a otros dioses, ídolos de las otras naciones. Hermanos, este tiempo de apostasía, de caimiento espiritual o alejamiento de Dios, como quieran llamarlo, no terminó con la muerte de Jeroboam II, sino que más bien fue aumentando, y es por eso que Oseas va a estar profetizando un juicio inminente de Dios contra Israel, hasta que incluso después de 20 años más adelante termine con la invasión de los asirios. Ahora, eso del lado del reinado del norte. Ahora, del otro lado, la situación espiritual del reinado del sur no era muy diferente. El rey Usías que es mencionado, los reyes que son mencionados ahí en el versículo 1, este rey Usías se había vuelto tan arrogante y fue infiel a Dios en todas las cosas que él hacía. Incluso llegó a usurpar la función de los sacerdotes, lo cual lo llevó a terminar sus días como un leproso. Eso lo pueden ver ustedes en el segundo libro de Crónicas 26, del 16 al 21. Después el otro rey mencionado es Jotam, y Jotam dice que toleró también la idolatría, y el rey Acaz alentó la adoración a Baal, un dios extranjero. Eso está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículos 1 al 28. O sea, o mejor dicho, del capítulo 27 hasta el 28. Ahora bien, obviamente nosotros leemos que ahí en el versículo 1 también es mencionado el rey Ezequías. Y los que hemos leído la historia de estos reyes sabemos que Ezequías trajo un avivamiento al reino del sur. ¿Por qué? Porque él se volvió de todo su corazón a Dios y empezó a derribar todos los ídolos, empezó a hablar a que el pueblo debía volverse a Dios. Pero durante su reinado, o sea que el reinado de Ezequías solo retrasó el juicio de Dios, ya que años más tarde o más adelante terminarían igual que el reinado del norte, cayendo en manos de los babilonios. Esto me hacía pensar, hermanos, que evidentemente la prosperidad externa que estaban viviendo estos reinos no necesariamente está ligada o está conectada o está relacionada con una prosperidad espiritual. Ellos, ante los ojos de todos, ellos estaban prósperos, tenían paz, tenían privilegios en su reinado, pero sin embargo estaban lejos de Dios. Esto me llevaba a reflexionar en nuestro contexto, hermanos, en nuestros días. Nosotros viendo esta historia podríamos decir, uno puede estar bien hoy físicamente, uno puede tener un sustento económico, tener paz en su entorno familiar o en el entorno donde vive, prosperar en el trabajo,
tener momentos de lectura de la Biblia, tener una iglesia donde congregarse, pero a la misma vez estar mal espiritualmente. Puede estar bien en todo y con todos, menos con Dios. Eso me hacía pensar también, prueben ustedes, cuando salgan hoy, cuando terminen, aparte de saludarse, pregúntense, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cuál es la respuesta inmediata, fácil y rápida y más ligera? ¿Cómo están? Ahora, si hago preguntas puntuales y empiezo a escarbar con preguntas, ustedes me van a decir, no estaba tan bien. El tema es que nosotros muchas veces nos convencemos de que estamos bien y realmente no estamos bien. Nuestras respuestas más fáciles, no, bien hermano, bien hermano. A veces uno puede decir, pero para no cargar al hermano, ¿qué le voy a estar contando? No, estoy bien. Pero sin embargo, Dios sabe y ustedes saben muy bien qué es lo que está pasando por dentro. Por eso ustedes se pueden ver bonitos, bien arregladitos, bien saludables por fuera. Pero ¿cómo están espiritualmente? Por eso les decía, debemos preguntarnos quién es Dios para mi vida y para esta iglesia. Hermanos, los israelitas habían dejado a Dios por los ídolos y eso los llevó a ya no saber quién era su Dios. Ese es el contexto histórico. Eso es lo que estaba pasando en los momentos donde el profeta Oseas empezó a profetizar. Ahora, ya metiéndonos en el libro, y quiero ahora por ahí ayudarles a hacer algo. Obviamente, todo libro tiene un mensaje central. Hay algo que quiere comunicar. Y si yo les pregunto cuál es el mensaje general o central del libro de Oseas, yo podría declararles esto. El mensaje central del libro de Oseas es el amor redentor de Dios para con su pueblo infiel. Y cuando hablo de el amor redentor de Dios, me refiero a ese amor, al amor de Dios que busca rescatar y restaurar a su pueblo a pesar del pecado de ellos. O sea, evidentemente el pueblo no tenía motivos o atractivo alguno para que Dios los ame, pero Dios en su amor quería rescatarlos, quería restaurarlos a pesar de el pecado de ellos. Ahora, la pregunta lógica ante todo esto, ¿cómo llegué a esa conclusión? ¿Cómo llegué a esa oración, el amor redentor de Dios para con su pueblo? Obviamente, leyendo con detenimiento varias veces y usando algunas herramientas que aprendí, los cuales se los quiero enseñar. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que aprender a leer para entender de una manera expositiva, de una manera completa y poder interpretar o poder ver la importancia o el mensaje que nos está queriendo comunicar el autor del libro, que es el Espíritu Santo usando a los hombres. Hay una intencionalidad en cada libro, hay algo que Dios quiere comunicarnos. Por ejemplo, cuando me tocó predicar Josué, entendíamos por todo el libro que Josué está queriendo comunicar que el pueblo debía confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple todas sus promesas. Ahora digo esto, que Oseas está comunicando el amor redentor de Dios para con su pueblo. Quiero darles estas herramientas. Quiero que ustedes también puedan aprender a llegar a conclusiones solamente leyendo la Biblia. Por ejemplo, una de estas herramientas es principio y fin o final de cada libro. Si ustedes leen solamente el principio y el final, se van a dar cuenta que hay indicios en el principio y hay indicios en el final que nos puede dar una idea de qué va a tratar el libro. Por ejemplo,
En el principio de este libro, Dios por medio del profeta Oseas va a anunciar castigo que vendría a los hijos de Israel por haberse apartado de Dios y no haber andado en sus caminos. Lean conmigo versículo 2 de este libro que estamos nosotros leyendo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo, leo de nuevo, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, o sea, refiriéndose a Israel, fornica apartándose de Jehová. O sea, que evidentemente apenas arranca, ya arranca emitiendo un veredicto, un juicio, una queja contra el pueblo de Israel. Pero a la vez, en el principio, no solamente vemos esto, sino que a pesar de su pecado, Dios no los iba a destruir por completo. Él iba a tener misericordia de este pueblo. ¿Qué dice el versículo 10 de este capítulo inicial? Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, se les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Obviamente eso lo vamos a ir viendo en el correr o la semana que viene, pero fíjense que en el principio ustedes pueden ver acusación y promesa de redención. Final. Si ustedes van al capítulo 14, en el final de este libro, el profeta va a afirmar que si Israel no se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios, el juicio de Dios y la destrucción para este pueblo iba a ser inminente. ¿Qué dice 14:1? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, está afirmando que las consecuencias que va a vivir este pueblo, si no se arrepiente, es por su propio pecado. Pero ahora en el final también Dios va a anunciar y va a hablar acerca de su amor redentor para con este pueblo, que dice 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, o sea que no lo merecen, pero los amaré porque mi ira se apartó de ellos. En el principio, acusación y redención. En el final, acusación, destrucción, pero también amor redentor. Esa es una de las herramientas. La otra de las herramientas, cuando ustedes leen un libro, si quieren saber qué es lo que está tratando de transmitir, la otra herramienta es encontrar palabras, frases o ideas repetidas en todo el libro. Por eso uno tiene que leer una y otra vez, una y otra vez. Y sugiero en esto que empiecen a marcar. Cada vez que ustedes lean y empiecen a ver repeticiones o ideas, no siempre de palabras, sino ideas que se está repitiendo, márquenla, márquenla. Y cuando lleguen, ustedes van a decir, porque las repeticiones están mostrando un énfasis, están mostrando algo que quiere que nosotros sepamos. Por ejemplo, algunas repeticiones que nosotros podemos encontrar en Oseas o que al leer y al marcar encontré, por ejemplo, es la palabra fornicación. La palabra fornicación se repite unas 14 veces. Adulterio, la palabra adulterio o adulterio refiriéndose a la del pueblo se repite unas 8 veces. Amantes se repite unas 6 veces. Pecado o pecaron o alejarse de Dios se repite unas 13 veces. O sea que evidentemente el autor está tratando de mostrarnos que este pueblo se había rebelado, se había apartado, había cometido adulterio contra Dios. Pero ¿qué dije yo? Es el amor redentor de Dios para con su pueblo pecador. Bueno, acá está el pecado. Ahí está, en todas esas repeticiones podemos ver el énfasis. Pero
la palabra volverán o la idea de volver a Dios se repite 10 veces. Hablando acerca de la misericordia de Dios o lo que Dios iba a hacer para con este pueblo, se repite 11 veces. O sea que si nosotros observamos estas repeticiones, nos van a ir dando el énfasis de lo que el autor está queriendo que nosotros veamos. Pecado grave, alejamiento de Dios y el amor redentor de nuestro Dios para con este pueblo. Ya van dos, principio y final del libro, buscar repeticiones, ideas que se repiten en el libro, y otra es poder observar algunos cambios de estructura en este libro. O sea, cada libro tiene una estructura, va de un lado a otro, después cambia de un lado a otro. Entonces, ¿cuál es la estructura de este libro? Nosotros vamos a encontrar en Oseas tres secciones principales. O sea, en la estructura hay tres sectores marcados, como por ejemplo, la primera sección va del capítulo 1 al capítulo 3. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? En esta sección, el profeta o Dios nos va a presentar la historia matrimonial de Oseas con Gomer. Nos va a presentar nombres de sus hijos que son nombres simbólicos o metáforas vivientes que nos van a ayudar a entender la relación de Dios con su pueblo infiel. O sea, que el matrimonio de Oseas va a representar el matrimonio de Dios con su pueblo. Y eso va a ir de la primera sección del 1 al 3. No quiero darles todo porque quiero guardarme para las predicaciones, porque si no. La segunda sección va a ir de los capítulos 4 al 11. En esta sección vamos a ver cómo el profeta Oseas va a mostrarnos el decaimiento moral y político que tuvo este pueblo. El profeta va a estar denunciando la idolatría, la corrupción, la hipocresía religiosa, así como las alianzas políticas de Israel que Israel realizaba con las otras naciones en vez de buscar depender de Dios. O sea, vamos a ver idolatría, corrupción, hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque este Dios no es que dejó de pensar en Dios, ya no pensaba en Dios como Dios es, porque ellos seguían yendo al templo, seguían haciendo sacrificios, y Dios va a demandar y va a decir que eso es una hipocresía. La tercera sección que nosotros podemos ver en este libro va de los capítulos 12 al 14, donde Oseas presenta la última advertencia y termina con un mensaje de esperanza, la promesa de perdón y restauración para aquellos que se arrepienten y regresan a Dios. Y obviamente subrayando en este último término el amor redentor de Dios. Con estas herramientas, hermanos, podemos ver que gran parte del mensaje de Oseas contiene juicios, reprensión, condenación y obviamente también la necesidad de arrepentimiento y una relación personal y sincera con Dios. El profeta Oseas nos deja ver también el corazón misericordioso, amoroso y perdonador de Dios para con su pueblo. Pero vamos a notar que el tono que usa Oseas es un poco confrontante. Vamos a escuchar términos un poco fuertes para nuestros oídos, pero el Señor quiso que estos términos estén ahí. Entonces, que Dios pueda escarbar nuestros corazones por medio de estas palabras, porque van a ser chocantes. Entonces, o sea, no vengan pensando de que va a haber caricias y caricias, no, va a pasar, va a pasar. No, el profeta no habla de esa manera. El profeta, como ustedes vieron desde el inicio, empieza como que ir a las cachetadas. ¿Pero para qué?
para que ellos entiendan que tienen un Dios que puede rescatarlos. Entonces, el tono de este libro es un poco fuerte para nuestros oídos, pero es necesario que el Señor nos hable de esta manera. Entonces, viendo todo este resumen de la historia, podemos entender que el reinado del norte como el reinado del sur estaban dentro del círculo vicioso y con su infidelidad estaban generando resultados desastrosos para con el pueblo, porque Dios iba a ponerse en su contra. Ahora, ¿cómo podrían salir de ese círculo vicioso? Yo les dije que era difícil o hasta incluso imposible. Y si nosotros vemos a lo largo de toda la historia, vemos que no pudieron salir de ese círculo vicioso hasta que Cristo vino. Eso quiere decir que solo el amor redentor de Dios por medio del amor sacrificial de Cristo podía sacarlos de ese círculo vicioso por el cual ellos una y otra vez iban en contra de Dios, pero ahora por la salvación en Cristo Jesús, no solamente el pueblo de Israel, no solamente ellos, sino también nosotros, porque también nosotros estábamos en ese círculo vicioso. Nosotros, sin Cristo, estábamos constantemente una y otra vez pecando contra nuestro Dios. Y no estoy diciendo con excesos. Muchos hemos caído en excesos, pero otros, hasta con una moral buena, cae y peca contra Dios. ¿Por qué? Porque esa moral buena los hace pensar que ellos son merecedores del reino de Dios y ese no es el mérito que Dios va a tomar en cuenta, sino los méritos de Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora ya, habiendo nosotros visto un poco la introducción de la historia, habiendo examinado un poco lo que está pasando en Oseas o lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, obviamente nosotros debemos reflexionar y preparar nuestros corazones ahora nosotros para este libro. Hermanos, como les dije, ese amor de Dios, ese amor redentor de Dios, nosotros lo hemos experimentado por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros ya no vamos rumbo a la destrucción, sino a una eterna comunión con Dios. Ese va a ser nuestro fin. Ese es el fin de todo aquel que cree en Cristo. Ya no es más destrucción, sino una eterna comunión con Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad de que ya el Señor nos salvó, ya el Señor nos perdonó, ya nuestro destino es el cielo y estar en la presencia de Dios, ¿para qué nos sirve entonces nosotros leer el Antiguo Testamento? ¿De qué nos puede servir o qué puede ser útil para nosotros leer o meternos en unas predicaciones expositivas del libro de Oseas? ¿Para qué creen que el Señor dejó este libro y que nosotros lo podamos tener? Primero voy a responder de la manera que Pablo mismo responde. Voy a leer en Dios habla hoy, primero a los Corintios, capítulo 6. Recuerden que este pueblo del pasado había caído en idolatría, adorando a otros dioses. Primero a los Corintios, ya hablando a los cristianos como nosotros, gentiles y judíos, el apóstol Pablo dice algo acerca de lo que fue escrito antes. En el capítulo 10, versículos 6 y 7 dice, todo esto sucedió, hablando del pasado, como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. O sea que ellos desearon lo malo, buscaron lo malo, obviamente, e hicieron lo malo. Pero ahora Pablo nos está diciendo, esto quedó grabado, esto quedó escrito para que nosotros, como pueblo de Dios, como sus hijos, como cristianos, no deseáramos lo mismo que ellos desearon. Por eso, dice el versículo 7, no adoren ustedes ídolos.
como algunos de ellos lo hicieron. Después sigue el relato, pero yo quiero quedarme con esto porque es lo que Oseas va a tratar. Cristianos, hermanos, iglesia le está diciendo, no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron. Versículo 11. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. O sea, que leer el Antiguo Testamento, meternos y introducirnos en el libro de Oseas es bueno, porque vamos a ver las advertencias que nos da la historia del pueblo de Israel. No caigan en idolatría. Hermanos, si yo les preguntara hoy, ¿cuántos idólatras hay en esta mañana? No voy a exponerlos ahora. Porque si nosotros entendemos que hay idolatría, yo no entiendo todavía qué hacemos con esos ídolos, si ya el Señor nos los mostró. Ahora, la idolatría no es algo fácil de descubrir, porque cambió no en su esencia, sino en la forma. Porque en ese tiempo ellos adoraban imágenes. Y nosotros podemos, no, acá no hay ninguno, porque acá no hay imágenes que estemos adorando. Vamos a ir viendo a lo largo de esta serie que más de un ídolo podemos nosotros tener escondido en nuestro interior. Así que ahora nosotros como cristianos debemos aprender a ver estas advertencias que nos da la historia. ¿Y por qué? Porque como dije al principio, este pueblo, ese patrón de alejarse de Dios se repetía cada vez que el pueblo y sus gobernantes dejaban de ver a Dios como el único Dios vivo y verdadero. Entonces, hermanos, les ruego que nosotros como cristianos atendamos a esto. ¿Por qué? Porque Dios no cambió. Conocemos ese atributo de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que Dios no cambia. O sea que todos los atributos que Dios tiene en el Antiguo Testamento son los mismos atributos que Dios tiene en el Nuevo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento Dios es severo y en el Nuevo Testamento es amoroso. Vamos a ver el amor redentor, no en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. O sea que Dios no cambia y sus atributos siguen siendo ayer, hoy y siempre los mismos. Pero mientras nosotros estemos en este mundo como este pueblo estuvo en el mundo, debemos entender que todavía seguimos siendo débiles como este pueblo lo fue en el pasado. Hermanos, no bajen los brazos, no bajen la guardia, porque nos puede pasar que dejemos de ver con claridad a nuestro Dios. Por eso les preguntaba, ¿quién es Dios para vos? Hermano, hermana, ¿quién es Dios para vos? Y vos tenés que responder eso. Yo te hago algunas preguntas. ¿Él es suficiente salvador? ¿Él es suficiente protector y proveedor para vos? Hermano, hermana, ¿es Dios para vos el único Dios vivo y verdadero? Eso significa que si es así, tu amor, tu adoración debe ser solamente para Dios. ¿Está tu vida rendida a su voluntad? ¿Tu alma, hermano, hermana, está satisfecha en Él? Son preguntas que no deben ser respondidas solamente con la boca, sino con la vida. Porque con la boca podemos responder a todo que sí. Como les dije, ¿están bien? Sí, estamos bien. Pero eso debe responderse también con la vida. Ahora, obviamente ustedes tienen que meditar en esto y cuando vuelvan a sus casas y empiecen a pensar, ¿quién es Dios para mí?
puede pasar, hermanos, que nos inclinemos como este pueblo a ver solamente los atributos que nos complazcan, que nos gusten, que nos hagan sentir cómodos. Este pueblo, como les dije, no es que abandonó a Dios por completo, simplemente dejó de ver, dejó algunos atributos que debían prestarle atención. Entonces, cuando ustedes analicen quién es Dios, pueden ser solamente guiados a ver los atributos que normalmente estamos acostumbrados y nos gustan. Por ejemplo, Dios es Salvador. ¿Es verdad eso? Sí, Él salva. Dios es misericordioso. ¿Es verdad? Sí, Dios es misericordioso. Dios es amor. A todos nos gusta saber que Dios es amor, porque vamos a entender que Dios puede amarnos. Dios es paciente. A todos nos gusta que Dios sea paciente con nosotros y con nuestros pecados. Dios es todopoderoso. Entonces nos sentimos resguardados. Y así podemos ir a través de varios atributos, cualidades de nuestro Dios, pero debemos avanzar porque Dios no es solamente eso. Y este pueblo dejó de ver los otros atributos de Dios. Por eso que al sumergirnos en este libro de Oseas, nosotros debemos ver que es necesario meditar en los otros atributos que este pueblo había descuidado. Y lo debemos meditar para no caer en lo mismo. Y si ya hemos caído, poder arrepentirnos de ello. Por ejemplo, rápidamente, otro de los atributos de Dios que muchas veces no somos de ir a verlos, porque uno puede estudiar los atributos de Dios, uno puede conocer los atributos de Dios. Y yo les voy a ir citando algunos y ustedes van a decir, amén, amén, eso es Dios. Pero ¿qué implica para nosotros que Dios, por ejemplo, sea amor? ¿Qué implica que Dios sea misericordioso? Pero para nosotros, en la práctica. Ahora, por ejemplo, Dios, otro atributo que este pueblo había dejado de ver, lo cual nosotros tenemos que estar atentos, obviamente, a todos sus atributos, pero particularmente en este libro debemos estar atentos a esto. Dios es santo. ¿Es así o no? ¿O dudan de que Dios sea santo? ¿Estamos de acuerdo en que Dios es santo? Ahora, ¿qué significa que Dios sea santo? Que Dios sea santo significa que Dios está apartado del mal, que es completamente puro moralmente, o sea, que es puro y perfectamente bueno y perfectamente es moralmente perfecto, bueno y justo, y está absolutamente separado del pecado. Ese es el concepto de santo. Él no es como las otras imágenes, Él no es como los otros dioses, Él es el Dios, Él es el único, Él es santo, Él es diferente y Él está lejos del pecado. Ahora, que Dios sea santo o distinto hace que Él sea único e incomparable. Por esta razón, la Escritura no solamente dice que Él es santo, sino que Él es santo, santo, santo. O sea, Él es 3 veces santo. ¿Y qué pasa con esto? Esto quiere decir que su santidad crea una distancia entre Él y la humanidad pecadora. Nosotros, ni la humanidad puede estar en su presencia porque nosotros tenemos pecado. Y que solo Jesús siendo justo y santo, al ofrecer su cuerpo en rescate de nosotros, permite que nosotros podamos reconciliarnos con este Dios 3 veces santo y poder entrar en su presencia. Como hoy escuchábamos, real sacerdocio, nación santa, o sea que no somos santos por nuestros propios medios, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora, a la vez,
La santidad de Dios requiere pureza, integridad en nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que buscamos una relación con Él, y tener una relación con Él tiene que ser en pureza, tiene que ser en santidad. Por eso está escrito a los hermanos, a la iglesia, al pueblo: sed santos porque nuestro Dios es santo. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos estar apartándonos del pecado, que debemos estar siendo diferentes al mundo que vive y practica el pecado. Otro de los atributos: Dios es celoso. Este pueblo descuidó ese atributo. ¿Qué significa o qué implica para nosotros que Dios sea celoso? Hermanos, si nosotros no solamente decimos amén, sino meditamos en el significado, esto significa que Dios demanda lealtad total de sus seguidores. Él quiere que su pueblo tenga una relación íntima y única con Él. Él es celoso. Él no va a permitir que ustedes tengan otros dioses. Él no va a permitir que ustedes estén adorando a otros, a ídolos. El concepto de que Dios es un Dios celoso es una advertencia contra la idolatría. Hermano, hermana, si estás dedicando tu tiempo, tu amor, tu energía a algo que no es Dios, es porque estás olvidando que Dios es celoso. Y no solamente eso, sino que también estás perdiendo de vista el siguiente atributo: Dios es justo. Ahora, que Dios sea justo significa que Él va a actuar siempre de una manera recta y perfecta, sin favoritismos. Esto quiere decir que Él va a recompensar siempre al que hace lo bueno y obedece y anda en sus caminos, y va a castigar al que hace lo malo. Y no olviden, Dios sí cumple sus promesas. Por eso fue necesario que Cristo viniera, porque Dios, siendo justo, no puede tomar por inocente al culpable, y nosotros somos esos culpables. Pero Cristo cargó la justicia de Dios, la ira de Dios. Y ni siquiera estoy tocando el atributo de ira de Dios, pero Cristo lo cargó. Y por eso la justicia de Dios nosotros la podemos entender, porque Cristo el justo murió por nosotros los injustos para acercarnos a Dios. ¿Y qué de Dios como fuego consumidor? ¿Ustedes saben que Dios es fuego consumidor? Sí, ¿verdad? Lo saben, lo creen y lo han leído. Pero ¿qué tan conscientes están de que Dios es fuego consumidor en la vida cotidiana? Que Dios es un fuego consumidor significa que Él, al ser santo, justo y celoso, debe purificar y consumir el pecado por medio del juicio y destrucción para quienes se oponen a Él. O sea, Dios es fuego consumidor. Y quiero hablarles a los que están sin Cristo, a los que no creen a Cristo, los que no se han entregado a Cristo. Presten atención, niño, joven y grande. Que Dios sea fuego consumidor significa que la ira, el juicio, la destrucción es para ustedes que rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo el Salvador. Él es fuego consumidor y va a consumir el pecado y al pecador. ¿Por qué? Porque están rechazando su bondad y su amor redentor en la persona de Cristo. Y por eso este libro nos enseña de que Dios va a juzgar con justicia el pecado, pero a la vez quiero decirte, niño, joven y grande, en esta mañana, así como el profeta Oseas, Dios te presenta o te ofrece perdón y salvación. Él quiere demostrar su amor redentor para con tu vida por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Él puede darte de su amor si te arrepientes y crees en Él.
Porque si rehusas creer, debes entender que el fuego de Dios está sobre vos. Pero la misericordia, la bondad y el amor de Dios se te está ofreciendo hoy. Ese es nuestro Dios. Él no quiere que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Entonces, niños, jóvenes, crean. Dios no permita que ustedes experimenten el fuego, la ira, y que Dios es fuego consumidor en sus vidas. Y a los que ya hemos creído en Cristo, que Dios es fuego consumidor, debe guiarnos a una adoración y a un servicio reverente, temeroso y santo a nuestro Dios. Y por último, hermanos, Dios es un Dios de gloria. Eso quiere decir que Él no va a compartir su gloria con nadie. Hermanos, esto significa que todo honor, todo poder, toda alabanza le pertenece exclusivamente a Él. A Él, solamente a Él, porque Él solamente es digno de toda nuestra adoración. Hermanos, esta es otra declaración que nos ayuda y nos advierte contra la idolatría. Hermanos, ¿ustedes creen que si este pueblo hubiese estado atento a estos atributos hubiese caído de la manera que cayó? No. Entonces estemos atentos nosotros, porque esto nos sirve como advertencia, porque nosotros, hermanos, debemos entender que fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos salvados por amor, por gracia y misericordia para amar a nuestro Dios, fuimos liberados del pecado para servir a nuestro Dios. Ahora, necesitamos saber que estamos haciendo lo que Dios nos destinó a hacer, que nosotros estemos viviendo para la gloria de Dios. Hermanos, como les dije, identificar los ídolos en el corazón o en nuestro interior no es tarea fácil. Dios use esta serie para que cada uno de nosotros pueda examinarse bien profundamente en nuestros pensamientos, en nuestro interior, escarbar profundamente para ver que Dios sea el Dios de la Biblia, al que estemos adorando sea el Dios vivo y verdadero, y que no haya ídolos en nosotros que nos estén contaminando en nuestra adoración. Por eso, Oseas termina diciendo esto, capítulo 14, versículo 9. Quien es sabio, que entienda estas cosas. Quien es prudente, que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Que el Señor use este libro, esta serie, hermanos, para que nosotros entendamos que Dios es el Dios de las Escrituras a quien nosotros debemos servirle, pero de la manera que Él lo establece en su palabra. Y los rectos, dice ahí, lo entenderán y lo comprenderán. Dios nos ayuda, hermanos, a que podamos meditar en esta semana y que Dios pueda generar una expectativa de esto y no tengamos miedo de descubrir ídolos. Es bueno porque el Señor quiere purificar a su pueblo.